生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 256 al 260. Alexander tenía una sensación muy rara ahora. Él no sabía el por qué, pero por algún motivo sintió como que algo fue inconcluso por un momento, algo que no tuvo respuesta. Este pensamiento duró solo un segundo en su cabeza antes de restarle importancia como la minucia que era, entonces y concentrarse en la vista que tenía al frente. El cielo purpúreo se alzaba a lo lejos mientras algunas nubes ajenas flotaban tranquilamente en lo alto del cielo. Una presencia pesada y sobrenatural se sentía en el aire, la misma naturaleza que lo rodeaba parecía estar en armonía con este ambiente puesto que se percibía como extra normal y potente. Era una vista bastante mágica, por así decirlo, aunque solo fueran simples paisajes. Sí, Alexander estaba en este momento completamente solo y en el inframundo. ¿Dónde estoy? Aunque no sabía en qué parte en específico. El inframundo era inmensamente grande, y gracias a que al parecer algo salió mal con el círculo mágico, él fue teletransportado a algún lugar cualquiera de todo el infierno. Alexander. Ante una situación tan extraña e inusual como esta, Alexander sacudió la cabeza y se encogió de hombros, se puso las manos en los bolsillos y empezó a caminar, siguiendo el destello de luces que parecía ser una ciudad a lo lejos. Él podía perfectamente regresar a casa, pero de hecho, tenía un poco de curiosidad porque era su primera vez completamente solo visitando el inframundo, literalmente. Sucede que necesitaba hablar de unos asuntos con Sir Zetch, y pensó en viajar hacia la casa de Mori para ello, allí lo esperaría mientras interactuaba con Rias y los demás, claro, si estaban libres en ese momento, hasta que Sir Zetch mismo fuera a verlo. Este tipo no era muy confiable, pero como rey demonio, incluso involuntariamente, tenía demasiado trabajo, estaba demasiado ocupado. Normalmente, dar este tipo de vueltas para simplemente hablar cara a cara con Sir Zetch es todo un embrollo, pero Alexander no tiene ningún tipo de apuro en este momento. Por lo que se tomaba todo con calma. Pero ¿quién lo diría, que algo así sucedería en ese momento? Me pregunto, ¿cómo será esa ciudad del inframundo? La vez pasada solo vi la ciudad cerca de la mansión Gremori, pero fue por los exteriores, jaja, es todo una aventura, imagino. Caminando con buen humor, Alexander pensaba en qué escenario se encontraría más adelante. De hecho, era algo bastante excitante para él, ya que nunca había imaginado tener una aventura así por el inframundo. Pasó algún tiempo, normalmente, y cuando Alexander estaba por salir del bosque frondoso, sus cejas se entrecerraron. Los sentidos de Alexander eran simplemente demasiado llamativos, incluso sin ser activamente utilizados, ya que su físico y espíritu bordaban la perfección. Sintió un sonido muy raro a lo lejos. Concentrándose un poco más, lo escuchó claramente. Era un sonido muy cortante, muy agudo, y griega. Se acercaba. Swing. Auge. De la nada, una brillante y larga lanza dorada salió de entre los límites del bosque en la profundidad. Su objetivo era Alexander. Alexander solo se movió un poco hacia su derecha y justo a su lado, la enorme lanza de 3 metros se encajó con tanta fuerza en el suelo que lo desfiguró e hizo un pequeño cráter allí. Alexander miró hacia la dirección de la cual esta lanza fue lanzada, y escuchó una voz muy anormal. TSK, no pensé que ibas a esquivar eso. De la maleza en el frente salió un hombre con una apariencia bastante escalofriante, con una sonrisa de Schadenfreude en su pálido y retorcido rostro y de una altura inusual para una persona normal. Bueno, eso solo significa que al menos tienes las capacidades suficientes para librarme por un rato del aburrimiento, jajajajaja. Qué dicha, deberías estar alegre por algo así, mago. Mirando a este hombre que parecía el villano clásico de cualquier película o serie, Alexander estaba en silencio. Al parecer funcionó después de todo. Me estoy tomando un pequeño riesgo al aparecer aquí, pero, suspiro, las circunstancias lo requerían. En serio, no puedo seguir el pensamiento normal de Azazel. ¿Paz? Después de una cosa tan grandiosa como la guerra entre las 3 grandes facciones antiguas, ¿paz? No me jodas.
El hombre hablaba y su cara se retorcía del enojo que sentía, incluso sus manos temblaban. Aunque después de mirar a Alexander con una sonrisa muy peculiar, se relajó lo suficiente como para reír con calma. Pero bueno, todo eso no importa, tantos años buscando una sola razón de un nivel que hiciera volver esa antigua guerra, pero simplemente no sucedía, no. No importa que tan grave fuera lo que hiciera, simplemente no era suficiente. Ja, pero eso cambió cuando usted apareció, mi querido amigo. Ese hombre sacudió un poco las alas tenebrosas de su espalda y bajó al suelo, caminando hacia Alexander suavemente. Hombre, todavía no entiendo en absoluto cuál fue ese gran jaleo que se armó por algo relacionado contigo, ja, pero eso no importa, porque tú eres la razón que estaba buscando desde hace tanto tiempo. De hecho, si hubiera pasado al menos un siglo más de esta aburrida forma de vida, era posible que incluso terminara violando a la mujer del Mao Lucifer actual solo para que hubiera una guerra entre las facciones, cacaca. ¿Un ángel caído? Alexander estaba bastante tranquilo de hecho, escuchando las patrañas que hablaba este hombre, cosa que le hizo abrir los ojos a este último. Oh. ¿Todavía no reconoces tu situación, mago? Estás demasiado tranquilo. Chasquido. Con una señal, enseguida aparecieron decenas y decenas de círculos mágicos en el aire de donde salieron varias personas encapuchadas, que por su apariencia parecían ser magos. TSK, y pensar que tendría que recibir la ayuda de unos patéticos magos humanos para atraparte aquí, eres muy afortunado, mago. Originalmente pensé solo en matarte rápidamente, pero ahora que tuve que recurrir a otros de tu raza, tengo que hacerte sufrir mucho, ¿cierto? Ah, según lo que entiendo, actualmente estás comprometido con la líder Youkai. Bien, la violaré y la descuartizaré delante de tus ojos, lo suficientemente cerca como para que su sangre te gotee, y luego te mataré lentamente, eso es lo único que se puede hacer, ¿verdad? Ja. El guión en la mente de este hombre ya estaba consolidado y completo, y se reía con una satisfacción inhumana al decir algo tan cruel como esto. Alexander, haciendo caso omiso de lo que éste hablaba, no pudo evitar pensar, ¿se trata de esta persona? Pero, si fuera así, ¿qué hace en esta parte del inframundo? Según lo que aprendí, el inframundo está dividido en varias partes, con límites que no podían sobrepasarse entre rachas, por lo que era raro ver a un ángel caído en este lugar. En ese momento, Alexander se dio cuenta. Ah, es verdad, no tengo ni una sola idea de dónde estoy parado ahora mismo, ¿eh? Bien podría estar en el territorio Grigori, aunque, a juzgar por sus palabras, no debe ser así. Suspiró. Alexander últimamente no lo acostumbraba a hacer, porque lo estaba dejando lentamente de lado, pero ya sea por maña o por curiosidad, Alexander miró hacia este hombre cuya identidad ya podía adivinar, y se dijo en su mente. Mostrar, estado nombre. Cocabiel. Raza. Ángel caído. Trabajo. Usuario de luz, espadachín. Vitalidad. 10.234. Fuerza. 954. Magia. 766. Lista de habilidades. Ser de luz, Niu. El usuario es un ser nacido de la luz, por lo que su cuerpo y alma tienen características similares al elemento. Transformación de luz, Niu. Puede utilizar el elemento transformado como arma, objeto, e incluso fuerza. Caído, Niu. Su cuerpo está restringido de zonas naturalmente santas por la corrupción de su estado primario de ángel. Menos 10 alas, Niu. Se denota como una habilidad este rasgo físico ya que es un rasgo mejorable, cada par de alas le otorga una fuerza increíblemente mayor a un ángel caído. Resistencia anormal, Niu. El cuerpo del usuario está extremadamente fortalecido debido a entrenamiento, al punto de que su resistencia está mucho más allá de seres del mismo nivel. Pecador, Niu. El usuario fue creado como un ser de luz y como consecuencia de sus experiencias, actualmente ha cometido tanta maldad como para hacer de este aspecto abstracto una habilidad real, casi personificado el aspecto. Superior, Niu. El usuario posee un estado jerárquico lo suficientemente alto como para ser denominado un ancestro de su raza, provocando mediante el paso del tiempo la creación de esta habilidad natural. Oh, ya veo, el tipo tenía varias otras habilidades que parecía haber ganado como consecuencia de una vida inexplicablemente larga, pero Alexander no estaba interesado en más de esto. De hecho, obteniendo la respuesta que esperaba, Alexander volvió de nuevo su mirada hacia este tipo que ahora estaba solo a unos metros de distancia. Y bien.
¿Finalmente te has dado cuenta de tu situación? Alexander no respondió, más giró su cabeza y miró las siluetas de estos magos en el aire que le apuntaban con diferentes hechizos al mismo tiempo. Este hombre, Cocabiel, parecía insultado con la inexpresividad de Alexander, así como de que fue ignorado, pero justo cuando estaba por hablar, escuchó las primeras palabras que Alexander dijo en este momento. Así que, Cocabiel, ¿verdad? Oh, ¿me conoces? Cocabiel sonrió sardónicamente en dirección a Alexander, te tomó algún tiempo, pero entiendo tu shock, de hecho, mi nombre es Cocabiel. Supongo que incluso alguien como tú debería saber sobre una figura reconocida mundialmente en lo sobrenatural como yo. Según lo que tengo entendido, sé que desprecias otras razas que no sean los mismos ángeles caídos, entonces, ¿por qué estás trabajando con unos magos humanos? Cocabiel sacudió la cabeza, lo siento, actualmente no tengo tanto tiempo para charlar contigo y disfrutar de tu desesperación, al menos, no en este lugar, por lo que... Chasquido. Atrápenlo. Enseguida, las decenas y decenas de magos en el aire destellaron su magia de hechizos vinculantes, que se manifestaban de diferentes formas físicas como cuerdas, cadenas y demás, y todas se arraigaron firmemente al cuerpo de Alexander. Bueno, ahí está. Con un suspiro, Alexander miró su ropa ahora rota por las diferentes manifestaciones de hechizos sobre sí, y levantó su cabeza mirando los ojos rojos de Cocabiel directamente. Exclamación de apertura ... exclamación de cierre ¿qué? Cocabiel instantáneamente miró hacia los lados, porque pudo presenciar algo tan aterrador que en menos de un segundo le hizo sudar por la espalda, era una sensación extremadamente horripilante como si la mismísima muerte te estuviera mirando delante tuyo, sin tú mismo notarlo. Cocabiel incluso llegó a pensar que los Maous habían llegado detrás suyo listos para atacarlo. Naturalmente, Cocabiel no pudo alcanzar a enlazar que todo eso sucedió cuando Alexander lo miró a los ojos. Cocabiel sacudió la cabeza, ahora parecía un poco más apresurado que antes, como sea, magos, hagan el círculo mágico de vuelta, no quiero llamar más atención de la necesaria cuando estoy aquí. Cocabiel se acercó a Alexander, y lo miró con burla, y tú, insecto, duerme. Estirando su brazo y a punto de golpear la cabeza de Alexander con un gesto muy burlón, Cocabiel parpadeó en el siguiente momento porque algo que no entendía sucedió. Rápidamente, Cocabiel se dio cuenta de lo que pasó. ¿Dónde está mi brazo? Tan simple y llano como sonaba, ni siquiera sintiendo dolor, solo conmoción, Cocabiel miró su hombro, donde había una clara línea que delineaba con el resto de su brazo faltante. Cocabiel-sama. Cadre. Parecía que los magos humanos sabían del estado de Cocabiel, ya que viendo lo que veían sus ojos exclamaron sorprendidos. Ellos estaban alarmados. Porque en un instante, cuando Cocabiel iba a golpear a Alexander para desmayarlo, Alexander desapareció. Y no solo eso, sino que también desapareció el brazo estirado de Cocabiel. Fue lento, al principio, pero en 2 segundos el dolor cortante en su herida se fue haciendo más agudo, tanto así que la expresión de Cocabiel se horrorizó. Mi brazo, mi brazo. Este hombre, Cocabiel, empezó a gritar como un cerdo siendo asesinado cuando su cabeza entendió que su brazo había sido cortado a una velocidad tan alta que ni siquiera lo notó. Tal vez sea por el estado de vulnerabilidad en el que se sentía, pero en ese momento de conmoción y terror al ataque y atacante desconocido, Cocabiel se alarmó al máximo mientras sudaba y era despertado fríamente por el agudo dolor en su herida. ¿Quién está ahí? ¿Quién me hizo esto? Miró en todos lados como un animal salvaje. La furia que sentía solo era igualada por el terror. Cocabiel ni siquiera podía entender lo que pasaba, porque incluso si un Mao estuviera delante suyo, todavía no podría cortarle un brazo tan fácilmente. En ese momento, fue que Cocabiel se dio cuenta de que Alexander había desaparecido de su posición de hace unos segundos. Supongo que fui yo el culpable, la verdad. Cocabiel giró su cabeza a la dirección de la voz y vio a Alexander, ahora con una katana simple en una mano, y su brazo en la otra. Cocabiel finalmente fue superado por la furia extrema que sentía. Tú. Hijo de puta, muere. Una lanza dorada enorme así como estrepitosamente poderosa, se manifestó detrás de Cocabiel, y con la cara arrugada formando una expresión prácticamente inhumana, la lanzó hacia Alexander. La concentración de poder en esa lanza era tanto que mientras atravesaba el viento, creaba ondulaciones casi ficticias en el espacio circundante.
Incluso algunos magos que estaban desprevenidos, se vieron envueltos en una tormenta repentina de poder tan grande que sus hechizos y círculos mágicos se destruyeron directamente. Esa era simplemente uno de los ataques más poderosos que Cocabiel podía realizar. Corte. Una luz parpadeó delante de la cara de Cocabiel. Para su sorpresa, justo después de lanzar su ataque, vio como la enorme lanza que había enviado para matar asertivamente a Alexander fue dividida en dos en un solo tajo. Auge. Boom. Boom. Las dos partes de la lanza tenían tanto poder imbuido que hicieron destrozos en el bosque que le seguía. Bastardo, te mataré. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a romper mi ata? Cuando estaba gritando, Cocabiel de repente se calló al darse de cuenta de que sus ojos tenían una mirada muy rara. Los niveles de sus ojos veían diferentes, y esta diferencia de nivel se iba haciendo más y más grande. Pero, ¿qué? Antes de que pudiera entender qué pasaba, la conciencia de Cocabiel se apagó. El destello del Sharingan en los ojos de Alexander brilló fríamente por un momento, para luego volver a sus ojos normales. Los magos estaban tan sorprendidos con esto que sus ojos se querían salir de sus cuencas. El hombre que habían venido a matar, había dividido fácilmente el ataque más poderoso del señor Cocabiel, y no solo eso, incluso le cortó un brazo con la misma facilidad. Ruido sordo. El sonido del cuerpo de Cocabiel desmayado cayendo al suelo despertó a los magos de su trance y conmoción. Cocabiel-sama, está muerto. Huir, tenemos que huir. Ah. No quiero morir, no quiero morir. Me voy de aquí. Haciendo caso omiso de las reacciones variadas y aterradas de los magos, Alexander simplemente se bufó antes de pisar el suelo, y desaparecer. Seguidamente, era posible escuchar los lamentables gritos de casi 100 magos que no pudieron huir de la muerte. ¡Qué desastre! El ambiente resultante de la pelea. No, de la masacre, ciertamente no era algo muy bonito de apreciar, y Alexander arrugó sus cejas mientras pensaba. Caminando llegó al lado del cuerpo de Cocabiel, que incluso inconsciente todavía tenía una expresión aterradora en su rostro, ya que el genjutsu le había hecho creer que su cuerpo fue cortado verticalmente en dos de una forma extremadamente realista. Manifestación de la mente / energía. Alexander levantó con telequinesia el cuerpo de Cocabiel, y sacudiendo la cabeza, lo envió a una zona muy especial en Asora que también servía como confinamiento para todo tipo de seres. Menos mal que no lo maté, aunque Cocabiel era alguien que merecía morir miles de veces, incluso haciendo actos que lo llevaron a adquirir una habilidad llamada pecador. Alexander todavía se abstuvo de hacerlo porque más adelante, sería un inconveniente para el Tratado de la Paz. Por lo que sabía de la serie, un acto como el de ahora por parte de Cocabiel, lo debería enviar directamente a una prisión de los Grigori, de donde no podría salir nunca. Aunque siempre le dio algo de duda, de que alguien como Cocabiel, todo un cadre de los Ángeles Caídos y uno de los primeros en eso, además de que estuvo presente en la Gran Guerra, fuera tan débil. Capaz incluso tendría otra personalidad en aquellos momentos, pero Alexander era ajeno de todo esto. El pasado de un ser como este para él no significaba demasiado, y todavía más cuando este tipo era de la forma que actualmente era. Alexander igual lo mataría, que es mucho más fácil, pero al no hacerlo se había ahorrado algunos problemas que más adelante hubieran sido molestos. Con un pensamiento, la ropa rota que Alexander traía encima fue cambiada, y así empezó a caminar hacia la ciudad. Se abrió camino por los cadáveres y cadáveres de magos en el lugar. Alexander ciertamente no fue tan benevolente con estas personas, ya que aparte de aliarse con los Ángeles Caídos, cosa que era un crimen para la humanidad en sí, encima se habían inmiscuido en la facción interna de Cocabiel, un sádico amante de la guerra y por mucho el más terrible de los caídos en estos momentos pasivos. Personas así, no merecen seguir con vida. Jajaja, eres muy débil, estúpido. Ni siquiera puede defenderse bien, jajaja. Con la risa sádica de algunos demonios pequeños, literalmente, el campo vasto de hierba reluciente quedó completamente vacío. A excepción de una figura en el suelo. Los ojos del joven demonio estaban opacos, su cuerpo lleno de heridas y sangre que salía poco a poco por su boca. Lentamente, el pequeño demonio se levantó con temblores a cada rato. Una paliza así se había convertido en algo normal en su vida. Nunca lo había imaginado, nunca había pensado que incluso con el estatus que nació, probaría tan tempranamente el trato abusivo que estaba recibiendo en estos tiempos.
Pero el joven no era demasiado bueno para pensar, por lo que aparte de un poco de humillación, tristeza y debilidad corporal, no era molestado por algún otro sentimiento. El joven se las arregló para arrodillarse, y con su espalda arqueada miró el cielo purpúreo. Sus ojos se fueron volviendo cada vez más feroces y su cara se fue distorsionando más hasta que no lo pudo reprimir. ¡Aruk! Con toda su alma, gritó y gritó para desahogarse. Gritó tanto y por tanto tiempo que su voz se empezó a resquebrajar. Finalmente se calló, y se levantó. Tenía otros deberes que hacer. No podía quedarse aquí demasiado tiempo. Dio un paso dirigiéndose hacia su hogar. Hola. Aunque el joven se congeló cuando escuchó una voz detrás de él. Se giró y vio a un adulto de una larga cabellera roja que le llegaba hasta la espalda. A primera vista, este hombre no destacaba mucho. Oh, disculpa pequeño amigo, por casualidad eres de por aquí. Pero a segunda vista, el joven se asombró tanto que sus cejas se alzaron. Este tipo era simplemente demasiado llamativo. No sabía por qué no lo notó en primer lugar, pero cuando el hombre se dirigió por primera vez a su persona, pudo darse cuenta de su apariencia completa como si una capa invisible fuera levantada. Sí. El joven respondió nervioso, porque se dio cuenta de que este hombre delante de él debería haber escuchado sus gritos de desahogo, le daba algo de vergüenza. El hombre sonrió. Bien, estoy completa y llanamente perdido. Para empezar, ¿me puedes decir dónde está este lugar? El joven asintió. Este es el territorio Bael, la parte más al norte del mismo, por eso, hay tantos campos. El hombre abrió su boca, claramente sorprendido de saber su ubicación al parecer. Luego habló, todavía atónito, bueno, eso es bien lejos. El joven inclinó su cabeza en duda. El hombre tosió un poco y de repente su semblante se puso muy serio, mirándolo. No es que haya querido, pero no pude evitar ver lo que te pasó anteriormente, eso, te ocurre a menudo. Sí, el joven suspiró, luego siguió, mirando los campos que lo rodeaban, no sabía exactamente el motivo, pero podía decir que este hombre era una buena persona, por lo que no dudaba en ser sincero con él. Mamá me dijo que si no podía ser fuerte entrenando el poder demoníaco, entonces, tendría que serlo de otra forma, pero, no importa lo que haga, no da resultado. El hombre lo miró por un momento antes de decir, ¿sabes? La verdad es que soy una persona muy fuerte. El joven lo miró extrañado. ¿Este hombre estaba vanagloriándose? El hombre luego lo miró a los ojos, su voz parecía muy seria. Por eso, porque soy tan fuerte, puedo decir completamente que entiendo tus deseos de ser más fuerte. Lo sabía desde que te vi, sé que te gusta el combate y disfrutas del aburrido entrenamiento, pero al parecer estás triste porque no te da el resultado que deseas. Eso, es verdad. El joven asintió, algo sorprendido. De hecho, él era una persona así, más de músculos que cerebro. Luego vio como el hombre daba un paso adelante y con su mano le acariciaba la cabeza. Su voz estaba algo entusiasmada mientras decía con orgullo. Dime, pequeño, nunca me ha dado por hacerlo, pero, ¿te gustaría ser mi primer discípulo? No. Ya veo, definitivamente me aseguraré de hacerte el más fuerte del mundo. El hombre asintió para sí mismo, luego inclinó su cabeza, luego sudó un poco. ¿No quieres? El joven sacudió la cabeza, su mirada seria en una cara infantil parecía bastante madura para su edad, como un pequeño hijo responsable. Lo siento señor, mi mamá me dijo que no puedo confiar en desconocidos, y aunque no parezca una mala persona, aún así ni siquiera puedo tomarlo como maestro porque no estoy convencido sobre su fuerza. El hombre se quedó en silencio por un momento. Bueno, de hecho, tienes razón. Luego miró nuevamente al joven, esta vez con diversión. Entonces, si te logras convencer de mi fuerza, ¿serás mi discípulo? La cara del chico se angustió. Señor, aunque usted realmente sea Alcuin tan poderoso como dice, todavía yo mismo soy una persona con un talento de basura, incluso fue así que por mi culpa, nos expulsaron del clan, jajajajaja. El hombre rió, luego se disculpó con el joven. Lo siento pequeño amigo, no me río ni me burlo de tu situación, la verdad me río de lo que dijiste antes. En fin, solo tengo que convencerte de que soy fuerte. Bueno, afortunadamente, eso es fácil de hacer. Ven. El joven se quedó mudo cuando su cuerpo levitó en el aire, y salió volando de allí con el hombre al lado. Rápidamente, el hombre se detuvo en una zona montañosa que parecía deshabitada.
Bien, aquí está bien. El joven dio un pequeño salto y se puso de pie en el suelo, ahora estaba un poco más extrañado para con este hombre raro. El hombre no parecía saber de sus sospechas y le señaló la roca del frente: golpea esta roca con toda tu fuerza. El joven se quedó en silencio, pero luego caminó y se paró al lado de esa enorme roca. Él tragó un poco por tamaño imponente a esa roca, pero como era una persona estricta, sobre todo consigo mismo, respiró hondamente e hizo la pose de un puño. Como imaginaba, realmente no puedo utilizar el poder demoníaco. Su cuerpo simplemente no estaba hecho para eso, así que dejando de lado el poder demoníaco inexistente, puso toda la fuerza suya en ese pequeño puño y lo lanzó con un grito. Ruido sordo. El golpe se sintió vacío y pesado, al punto de que no ocasionó casi ningún cambio, ya sea en la roca o en el ambiente. De hecho, lo único que cambió fue la mano del chico, que ahora estaba muy roja, obviamente inflamada. Aparentemente sin sentir el dolor, los ojos púrpuras del joven se vaciaron, luego se giró a ese hombre: no importa cuánto entrene, cuántas repeticiones haga, no importa cuánto corra, sé que me hago fuerte, como dijo mi mamá, pero, todo es a un ritmo normal, no es diferente de las personas normales. El hombre en silencio tomó la mano herida del joven, el cual se sorprendió al ver que su herida se recuperaba. El cuerpo guarda tantos secretos dentro, que es imposible contarlos a todos. El hombre, bajo la mirada de curiosidad del joven, se paró frente a la roca sin una sola abolladura que el joven anteriormente había golpeado. Luego dijo: el entrenamiento más normal, llevado hasta un cierto límite, y con esfuerzo, puede hacer cosas milagrosas. Luego, bajo la mirada atenta del joven, el hombre golpeó con un puño simplemente la roca. ¡Bum! Estruendo. ¿Pero qué? La boca del pequeño joven que miraba desde al lado, se abrió en señal de su sorpresa. La enorme roca que había allí había sido triturada instantáneamente bajo ese golpe normal. No es como si hubiera sido golpeada, sino en lugar de tener un solo punto de contacto, la enorme roca completa explotó. El hombre rió al ver tal reacción, y dijo: ¿estás impresionado? Luego caminó y se acercó a la pared lateral de la montaña. Mirando desde atrás, la montaña parecía enorme en comparación al cuerpo diminuto de ese hombre, pero a los ojos del joven, el hombre se había hecho tan misterioso que no podía apartar la mirada, estaba tan concentrado como nunca lo había estado en la vida. ¿Este hombre, cómo es tan fuerte? Una leve admiración nació en su corazón. Él sabía que los seres más fuertes de su mundo eran los Maous y los dioses, pero tenía claro que su poder, más que entrenamiento, se debía a linaje y talento, por lo que el joven no estaba convencido completamente al respecto. Recuerda, pequeño, siempre y cuando uno ponga increíbles cantidades de esfuerzo, en este mundo, todo es posible. La voz igual ahora sonaba más sabia. Luego, el hombre dio otro golpe normal. Fush. Baagan. De una forma rara, una explosión aturdidora se escuchó en el lugar cuando la montaña simplemente desapareció, dando lugar a un hueco cilíndrico tan aterrador, vacío y gigantesco que deformó completamente la apariencia anterior del lugar. La ventisca formado por consiguiente del golpe resultó tan devastadora como podía ser. Este golpe no era posible para ser realizado por alguien normal, que tenía un cuerpo normal, o que ni siquiera era un dragón. Este aterrador golpe parecía como la furiosa fuerza de la naturaleza. Incluso, aunque no podía ver más allá, el joven sabía muy bien que ese golpe ocasionó tanta fuerza bruta que debe haber destrozado cientos y capaz de miles de metros más allá. ¿Quién es este hombre? Aunque había algo de rigidez, el joven estaba emocionado y al mismo tiempo sorprendido por el poder que presentó este hombre. Él se giró, con una sonrisa como si leyera sus pensamientos. Mi nombre es Alexander Smith, no soy un demonio, soy un mago humano, pero como puedes ver, mi especialidad es la fuerza física bruta. Ahora, pequeño, ¿te gustaría ser mi discípulo? El joven instantáneamente se arrodilló, como si obviara las palabras mago humano. Las estrellas brillaban en sus ojos mientras gritaba: por supuesto, Smith-sama, Sairaorg Bael acepta de todo corazón ser su discípulo. Por favor, enséñeme a ser más fuerte. Algún tiempo después, Alexander le había explicado a un emocionado Sairaorg más sobre sí mismo, así como le aclaró sobre su origen y su estado actual, lo que conllevó a otra reacción exagerada por parte del mismo. El prometido, de la líder Youkai-sama. Si bien el poder de Alexander era muy persuadidor para Sairaorg, todavía lo era más su estado como prometido de la líder de todos los Youkais de Asia, y del mundo existentes por así decirlo.
Y finalmente, la situación llegó a la actualidad. Alexander se rascó la mejilla, sentado cruzado de pies en el suelo, frente a un Sairaork con su mirada brillante en Seiza. Vaya, esto fue un arrebato, pero eso de discípulo, ¿cuál es el deber de un maestro en realidad? Alexander no tenía una sola idea de qué hacer por Sairaork, aparte de darle un método para que lograra mejores resultados en el entrenamiento. También estaba algo apurado porque pensaba que sus esposas estarían preocupadas, después de todo, ya era casi tiempo de cenar y todavía no había llegado a casa. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. La mirada de Sairaork era tan expectante, que parecía volverse unas flechas en dirección a Alexander para que él sudara. Bien, escucha joven. Sí. Alexander adoptó una pose heroica, y su mirada se volvió hacia el este. De pronto, su mirada se suavizó y al final se complicó, para parecer todavía mucho más misterioso. Luego dijo, no importa los resultados, no importa la situación, y no importa el inicio. Lo más importante para hacerse fuerte es... Sairaork estaba tan emocionado que quería pararse. Alexander entonces terminó la frase sombríamente, el esfuerzo. Sairaork parpadeó, la respuesta en cierto sentido lo sorprendió, pero no demasiado. Alexander Sensei, usted había hablado algo de eso antes, pero, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿el esfuerzo es más importante? ¿No es el resultado de ese esfuerzo? Alexander sonrió, de hecho, lo que más ven los demás como importante son los resultados, pero para uno mismo, lo más importante es el esfuerzo, esto es porque, el esfuerzo, Alexander aguantó el aire dramáticamente antes de seguir, da experiencia. Experiencia. Sairaork gritó, atónito. Sí, la experiencia es lo más importante en la vida de una persona, y todavía más en una persona que se embarcó en el camino de la fuerza suprema. Fuerza suprema, pero la experiencia no se te da, si no pones esfuerzo. O sea, no importa en qué cantidad, mientras hagas algo con mucho esfuerzo, adquirirás mucha experiencia, sin importar si el resultado es incluso negativo. ¡Guau! Alexander sonrió viendo las reacciones estupefactas de este niño delante de él. Así que, como tu maestro, te daré una herramienta que te permitirá realizar todo el esfuerzo de este mundo, siempre y cuando tú mismo ser lo haga. Increíble. Sairaork sonrió con excitación, no podía esperar a ver qué era eso que le iba a dar su maestro que lo haría increíblemente más fuerte. Alexander extendió su mano, y cuando abrió su puño, allí había una pequeña pelota de color blanco pálido, la que rápidamente se introdujo en la frente de Sairaork, que estaba perdido. Con esto, tu cuerpo aguantará todo tipo de presión que le pongas, y el esfuerzo que le dediques. Como el poder demoníaco existente en este mundo te rechaza, entonces rechaza tú el poder mediante el camino demoníaco. Demuéstrale a la naturaleza que solo con tu cuerpo, puedes ser el más fuerte. Bien, eso es todo pequeño amigo, tengo que regresar a mi hogar porque mis esposas deben estar preocupadas por mí. La próxima vez que nos veamos, espero que me sorprendas. Din. Has creado una nueva habilidad. Impulso de crecimiento divino. Una habilidad mucho más simple de lo que parece, que ofrece al usuario la capacidad de realizar, bajo todo tipo de situaciones, siempre y cuando tenga la fuerza mental para ello, un esfuerzo más allá de su capacidad actual. Sana al usuario al estado mínimo óptimo para seguir esforzándose físicamente después de cualquier tipo de lesión, ya sea de alto o bajo grado. Con eso dicho, Alexander simplemente realizó un gesto con su mano y un círculo extrañamente gris plateado se formó debajo de sus pies, para con una sonrisa, desaparecer. Sairaork todavía estaba asimilando todo y solo algunos minutos después de que Alexander desapareció, finalmente su cara se puso algo extraña. Entonces ahora soy más fuerte. Con duda, él salió del lugar completamente destruido donde estaba, y tomó una piedra en su mano. Su mirada se puso seria y con su otra mano, golpeó la piedra con todas sus fuerzas. ¡Ay! A diferencia de lo que esperaba, su mano se volvió a poner colorada en claro signo de hinchazón, y el dolor punzante era muy molesto. Justo cuando estaba por suspirar, pensando en que su maestro realmente no le había dejado nada tan asombroso ni semejante, la hinchazón en su mano bajó lenta y visiblemente hasta que estaba normal de nuevo en menos de un minuto. ¡Wow! Eso es increíble. Con una sonrisa satisfecha, Sairaork se volvió en dirección al lugar donde vivía, mientras pensaba en este encuentro que había tenido y en lo que este extraño poder que tenía podría cambiarlo. Así como en su nuevo y extraño maestro.
Por supuesto, tampoco podía esperar a contarle todo a su madre, ella seguramente se sorprendería mucho con todo esto. De repente, Sairaor tuvo la sensación de que la vida por delante sería mucho más asombrosa. ¿Pero qué mierda está pasando? Estamos bajo ataque. Un demonio gritó con pánico, con otros más que estaban iguales. En su tranquilo pueblo, se habían escuchado hoy mismo varias explosiones y gritos aterradores en el bosque, y ahora una explosión todavía más grande había sucedido en la zona montañosa cerca de allí. No solo eso, sino que incluso una montaña había desaparecido. Era como si una guerra hubiera empezado. Este grupo de demonios estaba aterrado pensando en que algún enemigo estaba atacando su pequeño y tranquilo pueblo, por lo que no podían estar en paz e incluso habían asegurado aún más sus hogares. Sairaor, una hermosa mujer que rebosaba de encanto maternal, gritó cuando vio a su hijo entrando a la pequeña choza en el campo. Ella tenía un cuerpo muy maduro, y muy exótico, tal como un melocotón maduro que goteaba sus jugos. En especial el área de su pecho, el cual no se dejaba apresar completamente por la ropa simple que traía. Mamá, ya llegué, disculpe que me haya demorado. Mamá, ¿por qué me abrazas? La mujer puso una cara preocupada. Ella abrazó fuertemente a Sairaor mientras decía, el mundo es peligroso, Sairaor, no es bueno que salgas tanto y por tanto tiempo. Hoy incluso hubieron varias explosiones y cosas aterradoras en el pueblo, incluso una montaña desapareció. Sairaor. Qué bueno que estás aquí, ven, ayúdame a asegurar la casa. Sairaor entonces con una expresión extraña ayudó a su madre sin hablar. Él sudó un poco porque sabía muy bien qué es lo que había causado tales explosiones y la desaparición de una montaña, o mejor dicho, ¿quién? Él decidió esperar un poco que su mamá se calmara, para así poder contarle sobre esa persona. Aunque no sabría cuál sería su reacción. Final del capítulo.